Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Todo aquel que vea este video, Dios le bendiga grande y sobremanera abundante, encargándole que vea todo el video, ¿no? Que le dé manito para arriba, bueno, si usted ve todo el video se va a enterar de muchas cosas y va a conocer más de la palabra del Señor, de los misterios de las cosas de Dios. De los embustes, de las mentiras, de las falsedades, de la hipocresía, de la verdadera doctrina de Cristo, de la verdadera doctrina del Señor, de los deseos de Cristo, de los deseos de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eh, bueno, Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Ah, el título es Obispos y Pastores Estratégicos. Obispos y pastores estratégicos. Yo le he puesto insensibles, pero bueno, le podemos explicar la insensibilidad. ¿Qué es insensibilidad? Eh, amigo, hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Se da cuenta? Bueno, pues, es cuando muchos dicen que son siervos de Dios, que le sirven al Señor, que están siempre en oración, que oran todos los días, que se levantan temprano en la mañana. Yo le quiero decir una cosa, ¿no? Como para que tenga un poquito de temor, un poquito de, a ver, de más fe y respeto hacia el Señor. Usted sabe que los satanistas también oran y también ayunan para poder ir en contra de los cristianos. ¿Eso lo sabía o no lo sabía? Sépalo. Eh, Orar temprano en la mañana, ¿para qué sirve? Yo le pregunto a usted, ¿para qué le sirve orar temprano en la mañana? ¿Para qué le sirve ayunar? ¿Para qué le sirve, amigo mío? Cuando la primera oración es pedir perdón y pedir al Señor, ayúdame, Señor. ¿Y por qué le pide perdón usted a Dios? Medite. ¿Y por qué le pide ayuda al Señor? ¿Eh? Ahora, el primer ayuno, ¿cuál es? O el mejor ayuno, ¿cuál es? El no comer, no tomar agua, no tomar mate, no tomar café, no tomar té, ¿eh? Privarse de los alimentos. Eso es ayuno para usted. Sí, por una parte es bueno privarse de eso para que el cuerpo ande mejor. Pero para que la vida espiritual ande mejor, no es el mejor ayuno no comer. El mejor ayuno es abstenerse de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Es privarse de lo que está acostumbrado el cuerpo, la carne, la mente, la lengua, la persona, ¿no? Está acostumbrado a hacer y que sabe que es contraproducente para su salvación. Ese es el mejor ayuno. El mejor ayuno es también empezar a ser mejor creyente, misericordioso, bondadoso, compasivo, lleno de amor, lleno de fe. Alegrarse porque lo está haciendo bien y seguir haciéndolo bien. Y tendrá luchas y pruebas, seguro, claro que sí, porque el enemigo se va a ir contra usted. Entonces allí pídale fuerza al Señor. Allí pídale al Señor luz, claridad, entendimiento, sabiduría para no errar. Pero no deje de hacerlo porque la lucha y la prueba son terribles. Pídele al Señor misericordia. Pídale al Señor y alcanzará misericordia. Mire, el Señor Jesucristo no vino a derramar su sangre
por teólogos, escatólogos o apologistas o teologistas o lo que fuera, todos logistas juntos. No vino a eso. No vino a anunciar el Evangelio para que unos aprendan a ser retóricos, ¿eh? A ser eh, intelectuales en la palabra, conocedores de libros, capítulos y versículos que nadie los conoce, pero usted lo sabe al dedillo. Yo conozco, no conozco, he visto, ¿no es cierto?, un cura que se llama Luis Toro y también otro pastor, ¿no?, que también se jacta de ser un gran conocedor de todos los libros, de los 66 libros de la Reina Valera, o tal vez de los 73 de la Biblia Católica. Mire, usted puede conocer 100 libros canónicos y apócrifos y no apócrifos. Pero ¿por qué razón usted, siendo un intelectual, un gran conocedor, por qué usted no entiende absolutamente nada? ¿Qué es lo que le pasa? Yo tengo unos versículos ahí. Mire, tenga cuidado, porque es posible que el Señor le cierre la mente, porque usted es el culpable. ¿Por qué es el culpable? Bueno, porque usted se cierra a las cosas del Señor y se abre a las mentiras, a las falsedades, a las hipocresías. Y se reúne con uno y otro y usted se cree que es el gran arrastrador, el gran capturador de siervos, y se juntan los siervos y esto. Los demonios también se juntan. Pero los demonios no se juntan para ayudar a un infeliz, digamos así, que no es feliz, a un desgraciado que no es agraciado. No se juntan para ayudar a un pecador, sino para hundirlo más todavía. Entonces, esas estrategias que tienen de unirse para ver cómo pueden hacerle la guerra a alguien que está llevando adelante un evangelio que realmente la gente lo está siguiendo, lo está escuchando, le está prestando oreja. Entonces pueden estar ayunando, pueden estar levantándose en contra de esa persona. ¿A usted le parece que esa teología a usted le sirve? ¿Cree que el Señor viene por corbatudos? Antes usaban un maletín y andaban de maletín. Y si era posible con todas las llaves todas doradas. ¿Eh? Yo nunca anduve de maletín y fui pastor y ayudante pastor largos años. Y nunca anduve de maletín. Y tampoco supe andar por la calle con mi Biblia. Ni salir ¿Por qué? Porque no prediqué. Sí, prediqué en la calle. ¿Pero por qué no andaba con la Biblia? ¿Porque me avergonzaba? No. Porque, a ver, si usted se compra algo, por ejemplo, una lata de durazno, sabor aquí tiene, sabor a durazno. Y si se compra un frasco de dulce, de ciruela, no va a saber ¿cómo es? Arándanos, o no va a saber a albaricoque, sino a ciruela.
¿Qué significa todo esto? Pues significa que con Biblia o sin Biblia, usted tiene que ser realmente un cristiano. Más si anda usted exhibiendo una Biblia, es porque es bien cristiano. Sabe respetar eso que se llama Biblia. Y tengo ahí un versículo. Este pueblo, ahí está, ahí tengo unos versículos. Entonces, amigo mío, yo no escribo por escribir, porque esto a mí, mira, ¡pum! Así. Y yo lo vuelco en un papelito para no olvidarme. Sí, aunque usted no lo quiera creer. Me empieza a molestar, ya empieza a sentir que hay algo. Prepárate, prepara, bosqueja algo. ¿Usted cree que el Señor le dice eso? Que solo le dice, mira, siervo mío, por profecías mentirosas. Dentro de poco tiempo vas a tener la última RAM, el gran, tu avión propio, tu helicóptero. Se le acaba el combustible en el aire o se le tapa una cañería y fuiste. Helicóptero y voy y todo. Sirve de nada. Mira, puse aquí. ¿Quiénes son los pastores que no siguen a Cristo según su santo evangelio? Primero, no son siervos de Jesús, sino siervos del Satanás, Vos pregúntate por qué. ¿Por qué Jesús dijo a sepulcros blanqueados? No se suponía que eran fariseos, no se suponían que eran sacerdotes y sumos sacerdotes, intocables por el hombre. ¿Cómo te atreves a faltar el respeto al sumo sacerdote? ¿Eh? Si vas al Antiguo Testamento, a Saúl no se lo castigó porque haya matado al sumo sacerdote y a los sacerdotes. No, sino porque le fue en contra de Dios. Tú no estarás en lo mismo. ¿No será que el Señor te dice que hagas tal o cual cosa y vos haces otra? ¿Por qué? Porque te da mejores réditos. Saúl fue eso. Se dejó las mejores vacas. Se llevó el rey ese. Después lo iba a matar él. Y quería hacerle creer a Samuel. Mirá, la tosudez. Eso es la tosudez de muchos pastores. La tosudez, el entontecimiento de las personas. El entenebrecimiento de las mentes. Porque Samuel era la voz audible de Dios, ¿no es cierto? O del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si usted dice que Jesús empezó a existir después que María dio a luz ese niño, que era Jesús, usted está equivocado. Sino que Saúl trató de convencer a Samuel, pero ¿era Samuel o Dios? Era Dios en Samuel. Y entonces, ¿cómo iba a convencer a Samuel? Samuel era una persona, era un hombre entregado a Dios. Era un siervo de Dios. Era eso, el instrumento escogido por Dios. ¿Cómo se va a negar?
Es lo mismo que este aparatito que es cámara está llevando a la computadora para que luego después salga a las redes sociales y después vaya hasta tu hogar, hasta al mundo entero. Así, un ejemplo, así un ejemplo. Un siervo de Dios no se puede negar a Dios. ¿Y cuántos son los que se niegan a Dios y están tosudamente obedeciendo y siendo sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos? Si alguien le dice algo al pastor, al siervo de Dios, al ungido de Jehová, cayó en pecado, no mi amigo. Entonces Pablo tendría que haber sido condenado porque le llamó la atención a Pedro. Y a Pedro le habían dado la llave de los cielos. ¿Y qué? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Eh? Le llamó la atención cara a cara. Ah, pero si le decía algo al pastorcito, mayormente al obispo o a ese que dice que es apóstol, que es el sirviente, el lustrabota de los pastores, esos son los apóstoles, los que tienen que pasar la escoba, el trapo de piso, llevar a ir a la despensa a comprar cosas, a la verdulería, a llevar un mensaje a fulano de tal. Esos son los apóstoles, porque son servidores. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Se ponen sobre, se creen que son intocables. Entonces, amigo mío, erran, caen, como lo hizo Saúl. Saúl desobedeció a Dios. Y nosotros no tendremos ningún Samuel, no tenemos ningún Samuel nosotros. Yo no tengo ningún Samuel, ningún Natanael, ningún Natán, ¿cómo es? El otro profeta que le seguía a Samuel. Eh, yo no tengo ningún Daniel ni ninguno, o sea, no. Lo que tengo son 27 libros de Mateo Apocalipsis, eso es lo que yo tengo. De Mateo Apocalipsis, no tengo el Antiguo Testamento, lo conozco sí, y te doy a entender para que veas que sí conozco. Entonces, amigo mío, ¿cuántos son los que le están obedeciendo al Señor? Porque estamos en el Nuevo Testamento, porque estamos en la gracia, porque estamos viviendo en el Espíritu por la palabra, pero no porque vos andes en el Espíritu, viviendo por el Espíritu a través de la palabra, ya que la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Vivir por el Espíritu es hacer lo que el Señor quiere que haga y no hacer lo que a vos se te antoja. ¿Quién cree que se va a salvar? Los teólogos, los apologistas, esos que saben todos los versículos, que se ríen como dice el Luis Toro, estos protestantes evangélicos, no sabe decir ni evangélicos, no dice evangelio, dice evangelio, entonces somos evangélicos y somos cristianos. Verdaderos cristianos, no evangélicos, somos cristianos, porque no somos romanos, no somos apostólicos, católicos, romanos, somos cristianos. Estos somos, seguidores de Cristo. Pero el Señor no lo va a decir, bueno, como sabe tanto, que pase, hermano, no hay problema. Dice que mayor será
el castigo de aquel que lo sabe, lo que debería haber hecho y no lo hizo. Será mayor el castigo si de qué te sirve chuparle las medias a otro pastor, a otro obispo, a el otro, que anda haciendo su voluntad y no la voluntad del Señor que derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Eh? ¿De qué le sirve? A ver, yo no tendré compañeros de batalla, no los tengo, pero tengo un compañero que se llama Jesús de Nazaret. Un compañero que se llama Espíritu Santo. Un compañero que si clamo me responde y le doy gracias. Alabo y glorifico a este Dios maravilloso. Maravilloso Dios. Maravilloso Señor. Alabado sea Dios. Entonces vamos a leer estos puntos. Tengo 4 puntos nada más. ¿Quiénes son los pastores que no siguen a Cristo según su evangelio? No son siervos de Dios, de Jesús, sino siervos de Satanás, quien corrompe las mentes, como lo solía hacer, preste atención, como lo solía hacer con Pedro, aún estando Pedro al lado de Jesús. Satanás tomaba dominio y control de su mente. Que estos se corrompen por dinero, al igual que los políticos corruptos. Hay un ejemplo en Chile. El obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal chilena, de la Catedral chilena, Durán, un individuo que no quería dejar el puesto, decía Dios me puso, no es que estaba defendiendo el puesto de Dios porque no me quitan el obispado, bueno listo, lo entrego, no hay problema, yo seguiré predicando el evangelio. Pero le estaban quitando el obispado porque era un ladrón, un corrupto. ¿Habrá dejado de ser ladrón? ¿Habrá dejado de ser corrupto? ¿Verdad? Tentados por Satanás. Lo mismo que hacía con Pedro lo hace con ellos. Y se corrompen al igual que los políticos corruptos. Y entonces dicen que Dios los ha bendecido, los ha rebendecido. Claro que es así. Una vez había un hermanito en la iglesia que yo estaba pastoreando. Este hermanito llegó con el pelo hasta la cintura. Sí, boliviano era. Y yo nunca le dije nada. Que venir con el pelo largo, que acá se tiene que cortar el pelo. No, 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 no. Si yo no soy Cristo. Soy el pastor y tengo que predicar la palabra. ¿Y quién cambia a la persona? Se llama Espíritu Santo. Yo solo tengo que orar por ellos. Y nada más. Nada más. Es Él el que cambia. Es el Señor. Es el Espíritu Santo que le dice a la que viene de pantalones. Yo no le voy a decir que no venga de pantalones, ni que venga en el soyorcito, ni no, no. Si estoy ahí mirándola, ¿para qué la miro? Le miraré porque a lo mejor me gustaron el yorcito. Pero no le voy a estar diciendo nada porque el que pone vergüenza y pudor, respeto y amor, se llama Espíritu Santo. Yo no. Entonces, este hermano boliviano llegó un día
con su cabello corto, con una Biblia nuevita. Y llegó, entró riéndose. Y claro, venía diferente, se había cortado el cabello. El hermano al poco tiempo pasó al coro. Era muy obediente, era muy buen hermano. Pero estaba Satanás por ahí mirando. Claro que sí. ¿Qué se cree usted? Entonces el Señor lo bendijo. Un día Él lo bendijo, bueno, porque Él pudo juntar su dinero. No que el Señor haya llegado con un maletín lleno de plata, sino que Él juntó su dinero. Lo que Él gastaba superfluamente lo empezó a ahorrar y se compró un auto. Estaba nuevito. No, no cero, pero sí estaba nuevito. Aprendió a manejar, andaba en su auto. Bueno, eh, por ahí lo encontró Satanás a través de un pastor. ¿Qué le dijo ese pastor? En nuestra iglesia no tenemos prejuicio. ¿Cómo es tu pastor? Y el hermano le soltó todo el rosario, como se dice, ¿no? El dicho. Entonces dijo, no, nuestra iglesia hay más libertad, nuestra iglesia aquí, nuestra iglesia allá, nuestra aquí. Y el hermano cayó. Bueno, a eso vino Satanás el diablo. A eso anda haciendo el estafador, el ladrón, ¿no? El destructor. Y entonces se lo llevó para su iglesia, Monte Sinaí, como si el Monte Sinaí se hubiera subido que un lobo rapaz y no Moisés. Como si en el Monte Sinaí hubiera estado el diablo y no el Señor Jesucristo. Monte de Sinaí. Ni siquiera saben los carteles que le ponen a su iglesia. No respetan nada. El significado de eso, ¿no? Me refiero. Entonces, pero no pasó mucho tiempito y ¿sabés lo que le dijo el Señor a él, al sinvergüenza ese, al pastor del monte Sinaí? El Señor le dijo que le tenía que dar el auto, que el auto que él había comprado era para él. Yo no tenía auto, tenía bicicleta y mi hermano tenía auto. En este caso yo le tenía que haber dicho, no, pues hermano, si acá lo bendijo el Señor, el auto es para mí. Pero como yo no soy ladrón ni estafador, ni me gustan las cosas de nadie, me gusta cuando yo recibo, por gracia de Dios, qué bonito, hermano. Que se te llena el corazón de gozo y alegría y te dan ganas de seguir más y más, más, no porque bueno, para que te dé más, sino con mejores ganas servir al Señor. Y le robó el auto, así ni más ni menos. Y después el hermanito andaba a pie, en colectivo, y le dio tanta vergüenza que en vez de venirse para acá, de vuelta a la iglesia, no, dice que él solía pasar por la calle, mirando para otro lado, venía para la iglesia y le daba vergüenza y pasaba de largo. ¿Y qué pasó? Se tiró la bebida. Se tiró la bebida. Después creo que por ahí se encontró una señora que lo tenía de peón, no de compañero de vida, y no lo tenía como de perro, a la cadena. Así les pasa a muchos. Cuando son tosudos,
Tengo un versículo ahí. Ya lo vamos a leer. Bueno, seguimos adelante. Son satanistas. Segundo punto. Aunque no adoren a Satanás directamente, sino que la codicia, la envidia, la carnalidad, el desprecio a los demás, pueden ser pastores o a los demás, o a las demás iglesias, a las demás doctrinas, la de ellos es lo que vale. El amor por los suyos lo hace narcisista, un narcisista. Se autoadoran, se autoalaban, les encantan los aplausos. Un aplauso, palmas para el Señor, palmas para Dios. ¿Quiere el Señor aplausos? Que me den libro, capítulo y versículo donde quiere Dios aplausos. Dios quiere que lo honres, que lo alabes. Dios es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu, en verdad. No aplausos. Aplausos que ese individuo, ese mentiroso, ese hipócrita, ese vanaglorioso, ese soberbio, ese impío. Ese que es un perro dormilón. Eso. Que lo único que le gusta es comer. Eso. La Biblia lo dice. Alabado sea el Señor. Le gusta el jolgorio, ¿no es cierto? El jolgorio le llamo a eso que le llaman avivamiento pentecostal. Yo le llamo jolgorio yo. No hay fe ni amor por Cristo. Todo es personal. Son insensibles. Insensibles. ¿Qué es ser insensibles? No tener sensibilidad. O sea, no poder entender. Se les cerró la mente. No quieren obedecer a nada. No quieren escuchar a nadie. No quieren doctrina, así sea la palabra que le está hablando, y ellos que dicen, el Señor no me habla, y cuando el Señor le habla, no lo entienden porque son insensibles, se han perdido la sensibilidad. Este pueblo de labios me honra. Seguimos. La insensibilidad, vamos a dar a entender algo. A ver si me equivoqué. No les permite ver, fíjate que no, la luz de lo que dice el Evangelio, no les permite. La insensibilidad. Hasta ciegos se van. Por eso Jesús lo llamó ciegos, guías, ciegos. Se olvidaron de la verdad, ¿viste? Se olvidaron de la palabra. Inventan caminos al cielo. Se creen que tienen las llaves del cielo, como Pedro. Son mansos a sus opiniones o a sus doctrinas, pero son soberbios a la doctrina de Cristo. ¿Cómo lo ves? Claro, son insensibles. Fíjate vos que en una película que yo vi, porque dice Jesucristo, Jesús de Nazaret. Bueno, sale en una parte donde dice, explica el que hace de Jesús, y dice lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Dice, porque la ley misma está escrita en piedra muerta. ¿Cómo lo llamas piedra muerta la ley? Para el otro win, para el otro lado, contracorriente.
No, si no va a estar, no va a ser piedra muerta. No, que va. ¿A dónde piedra viva? Este cuaderno es un cuaderno muerto. Lo que está escrito aquí lo escribí yo, pero está escrito en la Biblia. Las tablas de la ley que era la letra de Dios sobre piedra muerta. ¿Y quién lo decía? Jesucristo. Cuarto, están ciegos. Mentes entenebrecidas, privados de la verdad, tratan de manipular al que alaba al Señor Jesucristo, al que alaba a Cristo de verdad. Han perdido la sensibilidad. Esto quiere decir que no son capaces de percibir la gracia, el Espíritu Santo. Por eso inventaron el pentecostalismo y un nombre para Dios y lo llamaron Jehová, siendo que Cristo dijo que era el Dios Padre, Espíritu, y que buscaba adoradores que lo adoraran en espíritu y en verdad. Entonces vamos a ir a unos versículos que tengo por aquí. Acá tengo. Según esto, pasito. Mateo 15:8. Hipócritas, dice Jesucristo. Bien profetizó Isaías, tocando el Antiguo Testamento, pero fíjate a quién tocó. A Isaías, el profeta más cristiano. ¿En serio? No tiene que entenderlo usted, pero si usted no es sensible, no va a entender nunca. De vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Ahora yo te pregunto, fíjate lo que dice, Isaías profetizó, Isaías del Antiguo Testamento, profetiza, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Este pueblo de labios me honra. ¿Cómo sabía Jesús? Porque Jesús estaba con Isaías. No, Jehová, Jehová. Jesús apareció en el Nuevo Testamento. No hay que ser cabezón. Alabado sea el Señor. Mateo 15:14. Otro versículo. Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlo, son ciegos y guía de ciegos. Y si aún un ciego guía a otro ciego, ambos caen en un hoyo, en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. ¿Cuál sería la explicación? No se haga problema, pastor, si ese no sabe nada. Y el otro, que es tan cabezón como él, se siente, usted es un siervo de Dios, chúpale las medias nomás. Dale.
alcahuete. Sigue, síguele, échale más, amontona más agua de fuego para su propia condenación. Síguelo, cargando de males nomás. No, usted es por el Señor Jehová, usted es un ungido de Jehová. Y lo otro que Jehová no es nada, es un nombre inventado con el tetragramatón al que le pusieron unas vocales y llamaron Jehová, Yahvé y Yahweh. Pero eso no es nada, porque aunque sea Adonai, aunque sea Hashem, aunque sea Elohim y todos los otros nombres, no es nada. ¿Por qué no es nada? Entiende, porque Cristo Jesús es el que sí vale para ti. Porque es Cristo Jesús el autor y consumador de la fe, porque es Cristo Jesús, tu Señor y tu Salvador, tu pronto auxilio, amparo y refugio, porque la sangre de Cristo que te redime, porque es Jesús el que está ante el Padre Celestial intercediendo por nosotros, porque será Cristo Jesús quien viene a buscar una iglesia pura, sin arruga y sin mancha, blanca como la blanca lana, porque es Cristo Jesús el que viene a condenar vivos y muertos de los que no hayan hecho la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuándo vas a entender? Vos puedes estar en el coro, puedes ser la guía de las damas, Juanas, no de las damas, puedes ser el obispo metodista pentecostal, como Durán, que era dueño de 20 y tantas propiedades, que tenía 4 o 5 mujeres, que se divorció de su mujer. Se olvidó que la palabra de Dios dice, si deseas obispado, buena cosa desea, pero debe ser marido de una sola mujer. Se olvidó. Ay, pero no, ¿cómo va a venir a hablar del obispo? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? No es que nosotros somos chilenos. Así seas alemán, inglés, norteamericano, africano, ruso, chino, lo que fuere. Se lo voy a decir igual porque el Evangelio no es chileno. El Evangelio de Jesucristo, palabra de Dios. Y si Pablo, no era de la camada de Pedro, que no era pescador, Pablo no era maestro, era fariseo de fariseo, le llamó le llamó la atención a Pedro. ¿Quién se cree que es ese? Entonces, amigo mío, y se llenó de riquezas ese hombre en Chile. De dinero, dice varios lo denunciaban y decían delante de las autoridades. Andaba siempre con un bolsito, un maletín y estaba trayendo plata en efectiva, no tarjeta. ¿Qué tanto? Y compraba y compraba y compraba y compraba. Y compraba. Mira, terrible, ¿eh? Terrible. Porque lo dijeron. Este compraba un terreno, ponerle un departamento, una casa. La compraba. Y se la vendía a la iglesia. Si él la compraba, ponele en plata chilena en 5 millones, él la vendía en 25 millones a la iglesia. Entonces en la iglesia, él le sacaba a la iglesia 25 millones. Él le había pagado 5 millones, ganaba 20 millones. ¿Para qué eso? ¿Para pagar la entrada al cielo? ¿Para pagarle a Satanás que no lo ponga el calor? Porque un usurero así me parece que el cielo no gana. Ojalá lo ganara. Nadie le desea el infierno a nadie.
Pero la Biblia dice que, según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante, son traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males, de todos los males. Y entonces, ¿qué nombre le ponemos a la nena? Ya nació. Dice que la tentación no es pecado. ¿Usted lo entendió por ahí? Bueno, a ver, yo le voy a explicar. La tentación no es pecado. No. El pecado está en que usted le da, lo lleva a cabo. Por ejemplo, usted ve a una mujer que es la mujer de su hermano, su amigo, como lo hacía Durán. Y como él tenía plata, le pagaba a las mujeres. Salió descubierto. Le compraba departamento, le compraba esto. La cuestión era tenerla a esa mujer. Parece que no aprendió nada de la Biblia este hombre. Y así hay muchos. Entonces, ¿qué pasa? La ve a esa mujer y empieza a pensar y a maquinar cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, hasta que la tiene. Y ahí cometió el pecado, y ahí cayó. ¿Estará haciendo la voluntad del Señor? Sí, porque el Señor lo llamó para que siembre su evangelio y esté siempre con el Señor. No está con el Señor, está con el diablo. Desde que empezó, y Satanás, el diablo, le echa enseguida, nomás le manda a lo mejor las mejores mujeres, las más lindas mujeres. Yo le voy a contar un pequeño testimonio, si tengo tiempo todavía. Yo tenía una radio, no me vas a creer, y parecía que Satanás, el diablo, andaba llevando por ahí se quedó solo, porque mi esposa, quien era mi esposa, con quien me había casado, me abandonó, se fue con otra. Yo no voy a rendir cuenta por ella. Ella va a rendir cuenta por él, por ella sola. Si uno la condeno, el Señor, yo no soy el Señor sabrá. Y se fue. Y se fue con otra, no quiso entender. Bueno, así es la cosa. Entonces viene una mujer, pero no cualquier mujer. Todas las mujeres son iguales, es verdad. Pero hay algunas rubias y hay algunas morochas, ¿verdad? Esta señora, divorciada, porque ella me mostró su divorcio, me invitó porque me dijo que el Señor le había dicho que me invitara a su casa, un poco para que hiciera una oración por su casa y otra poco para invitarme a un almuerzo. Y yo fui a la otra ciudad. Y en esa iglesia, en ese lugar, perdón, en esa iglesia, estaba pensando otra cosa, y salí con él. En esa casa, esa señora me invitó a la comida y me mostró dos casas, una nueva y otra la que ella estaba viviendo. Me dice, me muestra su chacra, llamó un peón y le dijo, ¿dónde es la mitad de la chacra? José, ponele que se llame, el peón. Acá está, señor, en esta estaca. Muy bien. Y el peón me hacía que aceptara.
de ahí para allá es para vos, de aquí para acá es para mí. Si te casas conmigo, sos dueño de esta mitad de esta chacra. Y era grande. Y esa casa, te doy una panadería con toda la cartera, con toda la gente. Me hacía rico. Pero tiene que dejar la radio y tiene que dejar la iglesia porque Dios te, Dios te ama igual, Dios te ha bendecido acá. Yo estoy seguro que usted, hermano, ojos cerrados, se va con la señora. Ojos azules, verdosos, rubia, con platita. Entonces yo le dije, vos sabés que yo pasé por una necesidad muy grande, pero una necesidad muy grande. Cuando yo era una piltrafa, cuando yo era un infeliz, cuando no tenía nada, no pasaste por mi vereda, me viste y te enamoraste de mí. Claro que no. Y aunque me hubieras visto, no te hubieras enamorado de mí. ¿Por qué te enamoras ahora de mí? Cuando yo no tenía nada, nada, ni nadie, no era nadie, ¿sabes quién me sacó de la miseria, de la pobreza? ¿Sabes quién llenó mi hogar, mi mesa? A ese que yo no le voy a fallar. Es Jesús. Él puso esa radio en mis manos. Yo se la pedí a Él. Entonces, ofrécele todas estas riquezas. Aquí tenés al peón. Él es hombre igual que yo. A lo mejor más bonito y todo. Ahí lo tenés. Ofrécele a Él. Porque yo, Satanás, no dejo a Jesús. Hasta luego. Y me vine. Otra vez, en otro lugar, me ofrecieron lo mismo. Luego después, apareció, llamándome, no apareció visible, sino por teléfono, me llamó uno que dijo que él era obispo satánico. Obispo satánico. Que él era como el Papa y que había ido al Congo y en una fiesta de satanistas tenían que llevar un nombre y había llevado él mi nombre. Y cuando presentaron los nombres, el capo de ellos le dijo, saca ese nombre de acá, que ese hombre está cubierto por un espíritu poderoso. Y me dijo, él, yo lo llevé al Congo y así me dijeron. Ajá, le dije yo, ¿qué espíritu tiene usted? No tengo uno, le dije. No tengo un poder. Yo creo que tengo 7 poderes, le dije. Y uno que es Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. La palabra del Señor, el Evangelio, el bautismo, el nombre de Cristo, los ángeles de Dios acampando alrededor. Y ahí el Señor está conmigo. Me dice, ¿qué haría usted si yo le regalo un Citroën, pero un 0 kilómetro? ¿Qué es lo que haría? ¿Se daría una vuelta conmigo? Le dije yo, no.
lo primero le pongo las manos, lo unjo al auto para reprender todo espíritu del diablo y a vos también, para que te deje como aquella pitonisa que ungió Pablo y quedó vacía, tirada en el piso. Nunca más me llamó. Así hubieron varias. Hasta había una mujer que me daba permiso para andar con su hija o juntarme con su hija, que tenía 19 años y el Señor me dice, no, tiene 15 años. Imagínate. No vayas a pensar que no conozco las luchas y las pruebas, que no sé de nada yo, que tengo que esperar en las mentiras, en las hipocresías de un apologista, de un antropólogo, apologista católico, apologista evangélico. ¿Para qué quiero ser apologista? ¿Para qué me puede servir eso a mí? Si yo soy un desobediente a Dios, no me serviría de nada. Pero si soy un obediente al Señor, soy más que apologista. Soy más que apóstol, soy más que obispo, soy más que todos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Porque la sangre de Cristo no lava y limpia a cualquiera, ni cubre a cualquiera. El Espíritu de Dios dice que se sale con gemidos indecibles y clama con gemidos indecibles por nosotros. O sea, no tomas en cuenta nada. Estos señores pastores, estos obispos, estos pelandrines no entienden lo que tienen o lo que están despreciando. Bendito sea Dios. Como los llaman ungidos de Jehová, ungidos de nada, ungidos de nadie. No los ha ungido la gracia del Señor. No son de nada. Romanos capítulo 2, versículo 5. O tienes en poco la riqueza de su bondad, aleluya, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Escuchaste? Pobre de ti, apologista. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión, la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo del diablo. Vamos con otro, Romanos 8:26. Pero si esperamos lo que vemos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te parece? Eso no es poquita cosa. Eso no es poquita cosa. Eso es tremendo, eso es grande. Eso es, no sé qué decirte. Decirte que tomes el buen camino, que te arrepientes y te conviertas, que dejes tu altivez y tu soberbia, ¿eh? Que dejes de mentir y de mentirte. Yo no necesito ir a contender allá, ¿cómo es? Como dice, a debatir con con nadie, no me interesa a mí. Porque tengo, como dijo, como dijo Pablo, batallas que vencer contra mi propia carne. Entonces yo no necesito debatir, sino lo que yo necesito es escudriñar para poder salir adelante, porque no va a ser un debate donde salí 10 puntos lo que me salvará, sino será el haber hecho la voluntad del Señor, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, escudriñar, escuchar la palabra del Señor, el Santo Evangelio de Cristo, entender y comprender y darlo a entender, darlo a oír. Dios te bendiga grande y sobremanera abundante, sea la gracia del Señor sobre todo, el Señor te ayude y te arranque de tu mente toda terquedad, toda imbecilidad, todo aquello que te hace estar lejos de Dios, y te puedas acercar al Señor con gozo, con alegría, con arrepentimiento, como nuevamente otra vez al Señor, porque es lo más bonito. La palabra del Señor dice bien clarito: de los valientes es el reino de los cielos. Vuélvete al Señor, seas hombre o mujer, porque el Señor te ama y con amor eterno. Dios te bendiga. Amén. Espero tus bendiciones, ¿no es cierto? Tu mensajito. Amén.